Bueno chicos, voy a recomenzar otra vez esta parte del video. La paré un poco más adelante en las láminas, más adelante por algunos inconvenientes que tuve, como ustedes pudieron haber escuchado. Pero bueno, lo voy a retomar a partir de este punto para que sea continua la explicación. Entonces voy a aprovechar de borrar esta lámina y recomenzamos, ¿vale? Entonces cuando ustedes vean los dos videos, apenas terminen el anterior, los últimos 5 minutos, por favor toquen, enseguida vean este segundo video, ¿ok? Entonces la unidad va a tener dos videos asociados. Entonces habíamos dicho que para calcular las reservas de hidrocarburos íbamos a utilizar el método volumétrico, ¿okay? Y que el método volumétrico se basaba en aplicar una serie de ecuaciones, las cuales discutimos a detalles en el video anterior, y que esas ecuaciones van a estar condicionadas a los diferentes tipos de fluido que hay. Nosotros en la práctica, específicamente el día 3, vamos a trabajar el petróleo original en sitio, ¿okay? Lo que se conoce como el POES. Vale. Entonces ya ahora vamos a ir en las próximas láminas, vamos a tratar de ver de dónde salen cada una de estas variables que están aquí. Ya sabemos que la primera es una constante. ¿De dónde salen las otras variables? ¿Qué consideraciones debemos de tener para obtenerla? ¿Okay? Entonces, la primera lámina que habíamos visto era esto, el volumen total de roca. Habíamos dicho que es un método volumétrico, entonces tenemos que calcular el volumen total de roca. Es como si estuviéramos calculando el volumen total del contenedor. ¿Okay? En este caso, un volumen total va a ser multiplicar A por H. Ya está. Ese A por H va a ser el área, bien sea calculada de un mapa, que es el elemento de trabajo de ustedes, y multiplicada por el espesor que viene de la curva isópaca. Ya, y de esa manera tenemos el A por H. Ahora bien, dentro del A por H, vamos a borrar esta misma, el H no necesariamente, todo el H tiene capacidad para almacenar hidrocarburos, sino que de repente dentro de ese H, en este caso el H representa 100 pies, el gross, ¿vale? Y es lo que nosotros llamamos arena neta total. De repente dentro de esa arena neta total hay unas zonas que la arena tiene más contenido de arcilla o efectivamente no hay arena, sino que hay arcilla. Es muy difícil en la industria petrolera distinguir cada cuerpecito de arena y llamar a esto un yacimiento, porque lateralmente probablemente este cuerpo A está conectado con el cuerpo B y con el cuerpo C. Entonces lo que se hace es definir todo esto como una unidad de flujo, como una unidad de yacimiento, pensar originalmente que todo esto es la arena neta petrolífera, arena neta total, y después hacer las consideraciones que le voy a pasar a explicar para poder saber en realidad cuál es la arena neta petrolífera, cuál es la que tiene hidrocarburos. En este caso trabajamos con un registro, voy a ir más rápido esta vez porque le expliqué en la lámina anterior, es un registro de gamma ray y más o menos está estableciendo una línea de corte que dice que si hay un gamma ray mayor a igual o mayor a 75, entonces ese lado no nos interesa para acumulación de hidrocarburos. Y si es menor a 75, entonces sí nos interesa. Bueno, entonces de esta forma determinamos espesores. ¿Espesores de quién? De todos estos cuerpos. En este caso este es el cuerpo A, el cuerpo B está aquí, el cuerpo C está aquí y el cuerpo D está aquí. Entonces sumamos los espesores de cada uno de esas subunidades y tenemos en realidad el espesor que pudiera contener hidrocarburos. ¿Vale? Ese es el neto. Entonces, el neto entre el total nos va a hablar del net to gross, que en realidad en este caso es 0,65. ¿Vale? Entonces, si nosotros multiplicamos ANT, vuelvo y repito que es el total, es el que están trabajando ustedes en su mapa de yacimiento, lo multiplicamos por el net to gross, ¿vale? Que va a venir de estas consideraciones que hemos explicado, vamos a obtener, en este caso, el ANP. ¿Vale? Entonces, para su cálculo, yo tengo que darle el valor del net to gross. ¿Sí? Otra cosita que debemos tener en cuenta es que el ANP mejor dicho, siempre va a ser menor o igual al ANT. No puede ser mayor, ¿verdad? En el caso que sea igual es cuando el net to gross es igual a 1, ¿verdad? Bien, seguimos a la lámina siguiente. Aquí también vamos a borrar. Entonces, una vez tenido el volumen total y lo hemos reducido por el net to gross,
Ahora lo tenemos que reducir, saber que dentro de esas arenas, también no toda la arena, ¿vale?, tiene espacio poroso, sino que hay un volumen sólido dentro de la arena. Entonces, para esto vamos a este grafiquito que está aquí. Aquí hay una columna donde esto representa nuestro volumen total, ya multiplicado por el neto gross. En este caso vamos a llamarlo BT, volumen total, ¿vale?, A por H, bien sea multiplicado por el neto gross o bien sea sin multiplicar, da igual, ¿no? Igual son factores, son multiplicaciones, ¿no? En el orden de la multiplicación no pasa nada. Pero simplemente de manera esquemática, este es el volumen total. Entonces, dentro de ese volumen total tenemos una zona que tiene, ¿qué? Que tiene, lo que estoy poniendo en amarillo, o aquí aparece en marrón, que es el volumen de sólido. Y una zona que voy a poner en verde, que es toda esta que está aquí, que es el volumen, como lo indica acá, el volumen poroso. O es el volumen disponible para almacenar un tipo de fluido. ¿Okay? Ahora, dentro de ese volumen poroso va a haber dos cosas. El volumen poroso es la primera. Si agarramos este volumen poroso y lo dividimos entre el volumen total, vamos a obtener la porosidad. Este es el primer factor de disminución, el factor que vamos a multiplicar dentro de la ecuación de Poisson. Y adicionalmente, dentro del volumen poroso, vamos a tener una parte que está contenida de saturación de agua y una parte que está contenida de saturación de crudo. ¿Okay? Entonces, el volumen poroso siempre va a estar saturado. Vamos a llamar saturación total. Va a ser igual a la saturación de agua más la saturación de hidrocarburo. ¿Ok? Entonces de allí es que viene que si nosotros conocemos la saturación de agua, la saturación de hidrocarburo va a ser igual a 1 menos la saturación de agua. ¿Okay? En este caso estamos haciendo la analogía directa, decimos que no hay gas y directamente decimos que la saturación de crudo o de oil es 1 menos saturación de agua. ¿Okay? Entonces de esta esquemita que está aquí sacamos dos variables más de nuestra ecuación. La ecuación porosidad, la variable porosidad y la variable saturación. La próxima variable que necesitamos en nuestra ecuación es el factor volumétrico. ¿Okay? Ya más o menos nos habíamos adelantado lo que era el factor volumétrico. Aquí está de manera visual. Tenemos las condiciones de yacimiento. A las condiciones de yacimiento tenemos un volumen X de hidrocarburo líquido a presión y temperatura de yacimiento. Cuando lo sacamos y lo llevamos a superficie, ese volumen se va a reducir porque va a haber una cantidad de gas aquí que está de forma líquida en el yacimiento, se va a convertir va a convertirse en gas, ¿okay?, a condiciones de superficie. Eso lo vamos a llamar gas asociado. Vale, entonces de aquí es donde yo le decía, si tenemos un barril de líquido, aquí vamos a tener menos de un barril, ¿ok? Más un volumen de gas asociado, ¿ok? Entonces a eso se le conoce como factor volumétrico. Es un factor prácticamente de pérdida y es el BOI. Este factor volumétrico en la ecuación de cálculo de Poisson va de manera inversa, es decir, 1 entre el BOI. ¿Vale? 1 entre el BOI. En el caso contrario, no tenemos un crudo, sino que tenemos gas. Sucede contrariamente, sucede totalmente diferente, ¿ok? Sucede lo contrario, mejor dicho. Tenemos un volumen de gas en el yacimiento a condiciones de presión y temperatura en el yacimiento. Cuando lo llevamos a superficie, ese gas se expande, ¿vale? Se expande y además genera un pequeño volumen de otras cositas trazas, un pequeño volumen de líquido puede ser, ¿vale? Entonces, esto se conoce como factor de expansión, ¿vale? Y se conoce como BGI. El BGI igualmente va en la ecuación como 1 entre el BGI. Si pueden imaginarse, el BGI siempre va a ser mayor a 1. ¿Ok? BOI va a ser menor a 1. ¿Vale? Entonces, de esta forma nosotros tenemos todas las variables involucradas en el cálculo
ya reserva. Aquí lo vamos a escribir nuevamente, vamos a escribir en el caso solamente para el POES, ¿vale? El POES, que es petróleo original en sitio, vuelvo a repetir, sería mi constante, que ya ustedes la saben, o bueno, no la saben, pero ya se les he mencionado, 7758, por el área, por el espesor, por el neto grosso, por la porosidad o phi, por la saturación de crudo o 1 menos saturación de agua, por 1 entre BOI en este caso. ¿Ok? Entonces, ahora les presento aquí un ejercicio para que ustedes calculen en casa y vean cuánto se acostumbren, digamos, se familiaricen con la aplicación de la fórmula y sepan dónde buscar cada una de estas variables. Entonces, el ejercicio dice así: calcule las reservas de hidrocarburo líquido contenido en el yacimiento con la geometría, valores petrofísicos y de yacimiento presentados en el esquema. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? ¿De dónde salen las variables? Bueno, A por H, ya saben que tienen que tomarla. El área, el espesor, el neto grosso está aquí, porosidad está aquí. ¿Vale? ¿Por qué les dejo el ejercicio? No van a meter 17, sino que van a meter 0.17, ¿ok? Son valores entre 0 y 1. Saturación de agua igualmente, tengo saturación de agua 20%, entonces tengo hidrocarburo de 0.8. Y el BOI es 1.3. Entonces lo meto aquí en la ecuación. ¿Vale? Y de esta forma nosotros podemos calcular cuánto volumen de hidrocarburo hay en esa geometría. Aquí está un poco la solución, ¿vale? Para que ustedes chequen si le da un valor en este orden de idea, ¿vale? Seguimos. Ahora, lo que les hablaba de acerca del factor de recobro, y aquí hay esta notita que dice aquí: no todo el hidrocarburo del yacimiento podrá ser recuperado en superficie. Se debe tomar en cuenta los factores de recobro. Como yo les decía, el POES, el GOES o el GCOES son para calcular volumetrías en sitio, es decir, volumetrías en el yacimiento. Ahora, queremos saber en realidad cuántos podemos recuperar de esa volumetría, cuánto podemos poner en superficie. Entonces, para esto necesitamos tomar en cuenta lo que llamamos factor de recobro. Factor de recobro es simplemente la relación que existe entre el volumen que hay en el yacimiento y el volumen que puedo poner en superficie. Entonces, los factores de recobro de crudo normalmente varían entre el 15 y el 45%. Va a depender del mecanismo de empuje, que va a depender del mecanismo de producción del yacimiento. No vamos a entrar en detalle de eso, pero varían normalmente entre el 15 y el 45%. Los factores de recuperación de gas, depende de la presión, varían entre el 70 y el 90%. ¿Okay? Entonces, si tenemos yacimientos de gas, vamos a tener un mayor recobro en superficie del volumen de gas. Y el de crudo va a ser menor. ¿Vale? ¿Por qué es importante este valor? Porque si ustedes le dicen, bueno, las reservas o el POES del Ecuador, vamos a poner cualquier número, son 1 millón de barriles de crudo. Entonces, en Ecuador más o menos en el orden de los 20-30%. Ustedes este 1 millón de barriles saben que podemos recuperar solamente 200.000. De 200 a 300.000 barriles. ¿Vale? ¿Ok? Esto es lo que tiene que ver con el factor de recobro. Y la otra cosita que le quería hablar es acerca del otro método. Ese es lo que les he mencionado, lo que más he explicado es el método volumétrico determinístico. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con las incertidumbres de las variables? Como dice aquí. ¿Qué pasa cuando
nosotros tenemos una incertidumbre sobre cualquiera de esas variables que están allí, sobre la saturación de agua, sobre la porosidad, sobre el mismo el área, el espesor, sobre el factor de volumétrico inclusive. Cualquiera de esas variables que están en el net2gross. ¿Cómo hacemos para tratar esas incertidumbres? ¿Con el método determinístico podemos hacer algo al respecto? No, no podemos hacer nada al respecto porque el método determinístico nos exige que por cada una de las ecuaciones, por cada una de las variables, metamos un solo valor, un único valor, para arrojar de resultado un valor, un único valor. Ese es el método determinístico. ¿Ok? Ahora, sin duda alguna, este valor que nosotros estimamos aquí puede ser cercano a la realidad, puede ser de hecho exacto, pero puede ser que tenga, digamos, mucha variación, que nosotros no conozcamos con certeza absoluta todas estas variables. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular? ¿Cómo hacemos para hacer un cálculo mucho más realista que considere en cuenta las incertidumbres de las variables? Entonces, allí es donde entra a jugar lo que se conoce como el método probabilístico. ¿Vale? El método probabilístico nos va a hablar de un resultado el más probable. ¿Cuál es el volumen más probable considerando la incertidumbre de las variables? ¿Vale? Esa es la fortaleza del método probabilístico. Igualmente, es un método que trabaja con las ecuaciones volumétricas, ¿vale? Podemos trabajarlo con las ecuaciones volumétricas, pero en este caso vamos a considerar las incertidumbres. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vale, vamos a utilizar la solución de Monte Carlo, el método probabilístico de Monte Carlo. Esto es aceptado en la comunidad petrolera internacional, ¿vale? Hay unas normas, hay unas normas para hacerlo y saber cómo calcular. ¿Vale? Entonces la solución de Monte Carlo, como ustedes lo podrán haber visto en estadística, creo que ustedes han visto estadística o probablemente en matemática o alguna, no sé, algunas de las materias básicas, la solución de Monte Carlo involucra el cálculo iterativo de una función, es decir, la repetición del mismo cálculo n ocasiones, en cada una de las cuales cada variable de la función toma un valor particular que a su vez obedece a una función específica de probabilidad. Esto con la finalidad de elaborar un escenario probabilístico que estime los posibles valores de la ecuación y su respectiva probabilidad de ocurrencia. ¿A qué se refiere el método de Monte Carlo? Vale. Fíjate, aquí hay una comparación nuevamente de lo que le explicaba entre un cálculo determinístico que arroja una sola solución, una única solución, y el cálculo probabilístico que vamos a hacer a través del método de Monte Carlo va a introducir el concepto de incertidumbre. ¿Vale? Entonces, el método de Monte Carlo, yo voy a adelantar unas láminas y después vamos a retroceder, ¿vale? Vamos a adelantar unas láminas, lo que va a hacer es esto. Imagínense, todo ese cuadrito blanco que decía unos términos matemáticos, algebraicos allí, se va a resumir en esto. ¿Ok? Esto que está aquí son las diferentes variables involucradas en el cálculo del POI. Bien lo pueden identificar ustedes. El POI, la saturación de agua, la altura, la porosidad, el área, ¿vale? Y pueden imaginarse las otras también allí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, el área en este caso, vamos a comenzar con la gráfica que está más cercana, el área en este caso no tiene un único valor, sino que tiene una función. Esto que estoy dibujando yo aquí es una función. Y es lo que se conoce como una probability density function, ¿no? Una función de densidad de probabilidad. ¿A qué se refiere esto? Fíjese, el área, cuando yo le digo que tiene esta función, lo que le estoy diciendo, aquí hay probabilidad de ocurrencia y aquí hay valores. Entonces le estoy diciendo que el área no tiene un solo valor, sino que el área tiene un comportamiento tipo gaussiano normal, donde tiene altas probabilidades que los valores se ubiquen aquí, en este rango, vamos a poner rango de rectangulito rojo, pero también hay una probabilidad de que ocurran valores por aquí, ¿vale? Y también hay probabilidad de que ocurran valores por aquí. Y el que la probabilidad está definida de acuerdo a la función que yo le estoy haciendo, ¿okay? Entonces tengo un área, esto me está permitiendo decir que el área no tiene un único valor, sino que tiene un rango de valores y que de ese rango de valores hay unas que pueden ocurrir más frecuentemente, que son estas que están en la parte de aquí, y otras que pueden ocurrir menos frecuentemente. Ahí estoy metiendo
parámetro de la incertidumbre o la certeza. Entonces, esto es respecto al área. Fíjense, la porosidad tiene un comportamiento igual, con un comportamiento en realidad log exponencial, un poquito diferente, pero fíjense el espesor. El espesor tiene una función de distribución de probabilidad rectangular. Aquí lo que yo le estoy diciendo es que mi espesor varía entre un H, vamos a llamar H2, esta que está aquí, y un H1. El espesor varía entre un H1 y un H2 y que todos tienen el mismo probabilidad de ocurrencia. Prácticamente aquí lo que te le estoy diciendo es que tengo una alta incertidumbre en el espesor. ¿Vale? Igual para el void, tiene la misma función de distribución de probabilidad, mientras que la saturación de agua se comporta más tipo log exponencial. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Monte Carlo? Bueno, una vez que yo le asigne a cada una de las variables, le asigne su PDF, ahora le voy a decir, bueno, todas esas variables están relacionadas con mi valor de Poisson, con mi ecuación de Poisson. Antes de comenzar aquí le voy a escribir una función de distribución de probabilidad que es esta, ¿vale? Para quizás verla mejor. Una constante. ¿Cuál sería la distribución de probabilidad de una constante? Lo dejo pensar 20 segundos. Vale, una constante sería así. Un único valor con una probabilidad de ocurrencia del 100%. Esto es una constante. ¿Okay? Esta es una PDF de una constante. Entonces, en el caso de la 7758, que es nuestra constante, debemos asignarle, o cuando vayamos a hacer las interacciones, debemos asignarle esta distribución. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ahora utilizo un software, en este caso vamos a utilizar un software que se llama Crystal Ball, yo se los voy a promocionar el viernes, o cualquier otro software, o si ustedes han escrito algún código, como un código sencillito como este, que les permite hacer la simulación de Monte Carlo, bueno, perfecto. Entonces lo que vamos es a programar nuestra ecuación. El POES va a ser igual, metemos nuestra ecuación, y cuando metamos nuestra ecuación, metemos 7758, ¿vale? Por el área, por todas las variables que siguen, ¿verdad? Entonces le voy a decir, yo quiero que tú me calcules el POES 1000 o 2000 veces. Yo quiero que tú hagas iteraciones. A eso se llama iteraciones. Vale, entonces lo que va a hacer es, fíjense el ejemplo, el Go es 1. Para el Go es 1, en vez de calcular un único valor, bueno, va a calcular un único valor, el de Go es 1. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, va a agarrar el 7758 es una constante. El A1, entonces va a venir a la PDF y va a tomar un valor de acuerdo a esta función. Aquí tomo aquí. El H1, fíjense dónde lo está tomando aquí. El F1 lo tomo aquí. El 1 menos saturación lo tomo aquí. El factor de expansión lo tomo aquí. Aquí hay un error. Si esto es BG, esto debería ser BG también. ¿Vale? Y así él lo hace. Entonces, para el GOES 2, en realidad, voy a borrar el GOES 2, que no aparece, pero es como si tuviera el GOES 2, tomo el A aquí, el A2, el Fi2 aquí, el H2 aquí, la saturación de agua la tomo aquí, el BO en BGI2 aquí. ¿Ok? Y cada vez va a permitir calcular un resultado. Aquí, el primer resultado, el segundo resultado. ¿Cuántas veces va a hacer eso? Bueno, las veces que yo le diga. Yo les dije, entre 1000 y 2000. Bueno, si le digo 2000, entonces va a tener 2000 GOES. ¿Vale? 2000 GOES que van a tomar en cuenta las incertidumbres de cada una variable. ¿Y cómo? Lo van a tomar en cuenta de acuerdo a la distribución de función de probabilidad. Por supuesto, si él hace 2000 GOES, probablemente él va a tomar el 60, 70% de valores que están en el área aquí. Y el otro 30 lo va a meter aquí. ¿Vale? De esa manera, en la simulación va a permitir tomar en cuenta nuevamente la incertidumbre que existe acerca del área. Si pasamos a la lámina siguiente, ¿qué resultado vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener esto que está aquí, que vamos a hacer un zoom. ¿Vale? Este es un grafiquito que viene del Crystal Ball, que simplemente es una extensión que se instala dentro del Excel. Y aquí existe un grafiquito de
gráfico de probabilidad de ocurrencia de eventos. Simplemente aquí hay probabilidad y aquí hay valores, en este caso reservas de hidrocarburos. ¿Vale? Entonces pueden ver claramente en el gráfico que hay valores como este que están aquí que se repiten más. ¿Okay? Prácticamente toda la banda central que está aquí, esto es una curva de esta manera, un histograma de frecuencia. ¿Okay? Los que están en la parte señalada en azul son los que se repiten más. Y hacia los bordes hay otro valor. ¿Vale? Okay, entonces fíjense, la gráfica muestra 1000 iteraciones en este caso, donde se multiplican entre sí las 5 variables, todas ellas con distribuciones normales gaussianas. En el eje Y de la derecha se lee el número de veces que aparece el valor correspondiente en el eje X. Es decir, este valor de 1500 se repitió casi el 30%. 30 veces salió el mismo valor, la frecuencia. ¿Ok? Vale, entonces tenemos esta curva tenemos este histograma de frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un valor? Vuelvo y repito. Imagínense que él calculó 2000 GOES y de esos 2000 GOES hay 30 GOES, que es más o menos el 30% aquí, 30 GOES que siempre dan 1500. Considerando diferentes arreglos entre el área, la porosidad, la permeabilidad, hay siempre casi que hay 30% que llega a ser 1500. ¿Vale? Mientras que hay muy pocos arreglos que llegan a ser 2500 y muy pocos que llegan a ser 500. ¿Vale? Entonces, de allí, nosotros tenemos esta curvita, es la misma curvita de manera más simplificada, que nos permite leerlo más fácilmente. Dice, el resultado más repetido es el que está aquí en la parte central, es decir, 35. Okay, el resultado poco repetido o menos frecuente son estos que están aquí en los extremos, estos dos. Okay. Bien. Ahora, nosotros podemos convertir un histograma de frecuencia en una curva de probabilidad acumulada. ¿Sí? No sé si recuerdan más o menos, pero podemos explicarlo. Si nosotros ahora hacemos, esto es probabilidad solamente, ¿verdad? Pero si hacemos aquí probabilidad acumulada versus los valores, entonces simplemente lo que voy a agarrar, imagínate, agarren el rango entre 0 y 5. Entre 0 y 5 tengo una probabilidad acumulada de aquí, de cercano a 1. Entonces ya tengo un valor aquí. Entre 10 y 15 tengo una probabilidad acumulada de cercano a 2. Entonces sería 1 más 2, serían 3. Entre 15 y 20 tengo una probabilidad acumulada de 3. Entonces serían 3 más 2 más 1, serían 6. Y así. Vale. Al final van a tener una distribución que le va a ser más o menos de este estilo. Una curva de distribución acumulada. Así. Vale. Yo estoy seguro que ustedes están familiarizados. Voy a borrar esta curva. Con este tipo de distribuciones de probabilidad. Esta es la curva de distribución de probabilidad que se hace asintótica en cierto momento y que se hace asintótica alrededor del 99% de probabilidad acumulada. ¿Vale? Entonces, esta curva simplemente ahora nosotros la vamos a invertir y vamos a tener esta curva que es la curva de probabilidad acumulada inversa. ¿Vale? Exactamente la misma curva pero invertida. El cálculo es un poquito diferente. ¿Vale? Es la curva de probabilidad ocurrencia. ¿Cómo se hace el cálculo? Fíjense. Volvamos a repetir. Esta es nuestra curva de probabilidad acumulada. Aquí me dice que el 99%, si me paro aquí, hay 99% de ocurrencia que mis resultados sean al menos este valor o menor. ¿Vale? Y hay un 1% de ocurrencia que mis resultados sean mayor a este valor. A este valor de aquí. ¿Vale? De ahí es que se saca esta curva. Fíjense, hay 99% de ocurrencia, casi 1000% de ocurrencia, que mi resultado sea mayor a 500, que es el valor más pequeñito que podría aparecer aquí. ¿Ok? Y hay 1% de ocurrencia o menos con valores mayores a 2000. ¿Sí?
Volvemos a repetir cuando lleguemos a este lado de la franja y estemos sumando, vamos a estar aquí, parados. ¿Okay? Entonces, si vamos a la lámina siguiente, que ya nos aplica error, esta es la misma que nos aplica en el caso de las reservas. Es el mismo gráfico, es una curva de distribución de probabilidad acumulada invertida. ¿Y cómo lo vamos a convertir en reserva probada? Que es lo que se acepta a nivel internacional. Bueno, vamos a trabajar con los percentiles. El P90, es decir, 90% de probabilidad aquí acumulada, va a representar ¿quién? Va a representar las reservas probadas. ¿Ok? Tenemos 12 millones en este caso de reservas probadas. El P50, 50% de probabilidad acumulada, va a tener 32 millones, pero en esos 32 millones también está contenido las reservas probadas. Entonces tenemos que hacer una resta para poder hallar las probables. ¿Okay? Y el último, que es el P10, que tiene 10% de probabilidad de ocurrencia, va a tener 56, que va a tener las probables, las probadas y las posibles. Al hacer la resta nos quedamos con las posibles. Bien, entonces de esta manera, de forma determinística, utilizando el método Monte Carlo, podemos estimar reservas probadas, reservas probables y reservas posibles de yacimiento de hidrocarburos. ¿Vale? Yo les he explicado, simplemente es una introducción a este cálculo de las reservas. Nosotros vamos al viernes, prácticamente vamos a revenir sobre este tema, vamos a profundizar un poquito. Yo les voy a explicar las herramientas que vamos a utilizar o ustedes me van a decir si tienen un código creado, si quieren crear un código ustedes mismos. El código va a ser súper sencillo, ¿vale? Pero podemos utilizar de una vez la extensión que existe en el Excel, que es el Crystal Ball. Y le voy a explicar otra vez este cálculo de dónde sale la curva de distribución acumulada, cómo la hacemos para hallar en la herramienta y cómo la hacemos para leerla y convertirla en reserva. ¿Okay? Entonces de esta manera, vuelvo y repito, se calcula las reservas de volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo considerando las incertidumbres que haya en las ecuaciones del método volumétrico. Esta era la última lámina. ¿Ok? La última lámina del tema. Entonces vamos a hacer un breve resumen, una breve síntesis de toda la unidad, tocando cada uno de estos contenidos. Ya el primer contenido decíamos, definimos recursos y reservas, ya sabemos el recurso son todos los volúmenes de hidrocarburos que pueden haber en el subsuelo, pueden ser descubiertos o por descubrir. De los descubiertos tenemos un volumen que es económicamente comercial, eso lo llamamos reserva, y aquellos que no son comerciales. Dentro de la reserva tenemos entonces lo que hemos producido, son reservas producidas, y lo que queda todavía en el subsuelo, reservas remanentes. Y de las reservas remanentes entonces van a estar estos tres grandes grupos de volúmenes que son las probadas, las probables y las posibles. Las probadas son aquellas que ya se ha cañoneado, ¿vale? Y se tiene muestra de hidrocarburos en superficie, se tiene pruebas de producción, se tiene el grado de conocimiento con certeza de cuánto volumen hay en el subsuelo. Las probables son aquellas que pueden haber en el subsuelo, pero todavía no tenemos evidencia en superficie. Entonces, dentro de ella hay un grupo o una subdivisión dependiendo de su grado de certeza. Partimos de la serie 100 hasta la serie 600. ¿Vale? La serie 100 prácticamente tenemos casi seguridad de que hay porque hay registros de petrofísico o hay un barreno que indica que hay hidrocarburo allí en ese yacimiento, pero no lo hemos probado. ¿Vale? Por otro lado tenemos las series, las reservas posibles que tienen menos grado de conocimiento y tenemos también subdivisiones dentro de ellas. ¿Ok? A medida que aumenta el número de la serie, menor certeza tenemos. Después, ya les hablé de la clasificación de reservas. ¿Okay? Y después, por último, hemos hablado de los cálculos de reservas de hidrocarburos, específicamente por el método volumétrico. Hemos visto que existen varias metodologías. Hemos discutido cuáles son las ventajas de cada una de ellas, cuáles son las desventajas, cuál se aplican en ciertos casos, cuál no se aplica. Y nosotros hemos después ahondado en el método volumétrico, que prácticamente se llama así porque calcula las reservas de hidrocarburos que hay en el subsuelo a partir de un volumen. Entonces el método volumétrico es aplicar una ecuación
que se adapta a cada uno de los fluidos que pueden haber en el subsuelo y que en esta ecuación van a haber una serie de variables involucradas para calcular el volumen. Esta serie de variables son primero el área, por el espesor, por el net to gross, por la saturación de agua, por la porosidad, por el factor volumétrico o el factor expansión. Todas ellas van a estar multiplicadas por una constante que va a permitir llevar las diferentes unidades que están en la ecuación a barriles o a pies cúbicos de gas. ¿Okay? Esto es el método volumétrico. Y dijimos que del método volumétrico hay dos formas de hacerlo. Una que es determinística, es decir, a cada una de las variables asignamos un único valor y hacemos un cálculo determinístico. Arroja el resultado un solo valor. Pero también existe la opción de hacer el cálculo de forma probabilística. Es decir, lo hacemos a través del método de Monte Carlo, una simulación de Monte Carlo. En este caso, las variables no van a tener un único valor, sino que va a tener una función de distribución de probabilidad. Va a tener un rango de valor que considera la probabilidad de ocurrencia de cada valor y la incertidumbre. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar esta simulación para hacer iteraciones, es decir, n cálculos de acuerdo a lo como nosotros los definamos. Y estas iteraciones nos va a llevar a tener una curva o un histograma de frecuencia. ¿No? Vamos a tener un histograma de frecuencia donde podemos ver cuáles son los valores que más se repiten y los que menos se repiten. Y luego, cuando veamos eso, podemos convertir este histograma de frecuencia en una curva de distribución acumulada invertida y de allí extraer quién es el P90, quién es el P50 y quién es el P10. Y el P90 va a ser directamente las reservas probadas, es decir, tiene 90% de ocurrencia de probabilidad. El P50 va a contener las reservas probadas más las probables, por lo tanto hay que hacer una pequeña resta para obtener las probables. Y después el P10, 10% de probabilidad de ocurrencia, va a tener los 3 grupos de reserva, entonces hay que hacer una pequeña resta para obtener las posibles. ¿Ok? Entonces hay unas láminas que yo dije que iba a venir después. De todas maneras les expliqué más o menos lo que podemos hacer. Les voy a dejar para que le expliquemos el viernes en la práctica. ¿Okay? Son específicamente estas dos láminas y tienen que ver con el significado de estas funciones de distribución de probabilidad y cómo hacer para asignarla a las variables, cuál seleccionar. Esto lo discutimos el viernes, no es necesario que lo discutamos ahorita. ¿Ok? Entonces, bueno, ya habiendo terminado todos los conocimientos técnicos de esta unidad, ahora sí les dejo. Espero que podamos entender todas las cosas que he tratado de explicarles. Discúlpenme por los inconvenientes que he tenido durante toda la grabación del video. Sin embargo, me pongo a la disposición para cualquier duda, cualquier aclaratoria que tengamos del tema. Ustedes enseguida me escriben y podemos planificar una sesión tutorial, bien sea para esto, bien sea para otros videos anteriores. Vale, entonces ya los dejo tranquilos, espero que disfruten el video y nos vemos en la sesión del viernes, la sesión práctica. Adiós, chao.